Hola amigos, muy buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que tengan un excelente domingo, que hayan tenido una muy bendecida semana y que comiencen esta semana siempre bajo la protección y la dependencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos queridos, hoy vamos a hablar de un tema que se habla muy poco en la Iglesia del Señor y que cada vez está más introducido y más practicado en estos últimos tiempos. Es un tema como varios temas que no están explícitamente en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, no están explícitamente, pero sí implícitos en la palabra. Por ejemplo, la Trinidad, en ningún momento la mencionan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un Dios trino, en ningún momento es mencionada la Trinidad, pero cuando leemos la palabra de Dios y empezamos a asociar los versículos, vemos que existe la Trinidad, que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, así son temas implícitos. También, por ejemplo, el libre albedrío. El libre albedrío, muchos dicen que no es bíblico porque no está explícito, pero sí es bíblico el libre albedrío y está implícito en la palabra de Dios. Un tema que alguna vez también lo vamos a tocar. Pero hoy, con la guía y con la ayuda del Señor, vamos a hablar del relativismo, ¿sí? Del relativismo, y le pedimos al Señor en este momento su dirección a través de su Espíritu Santo. Así que oramos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios amoroso, Dios bendito, Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado, y gracias, Señor, porque a esta hora disponemos nuestros corazones, nos presentamos ante ti, ante tu presencia, pidiéndote tu dirección, rogándote que nos ayudes, rogándote, Señor, que nos ayudes a estar concentrados, compenetrados, Señor, en tu enseñanza en este momento. Líbranos, Señor, de que el enemigo nos quiera distraer con cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a abrir los oídos de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y escucharte, Señor, y disponernos a dejar que tú trabajes, que tú nos moldees, que tú nos transformes, Señor. Bendícenos, Padre. Te necesitamos, necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú nos sigas enseñando para que moldees el carácter de tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, te lo agradecemos desde ya, en el nombre eterno y único de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, el relativismo. Hay distintos tipos de relativismo, vamos a mencionar algunos: del relativismo cultural, el relativismo ideológico, moral, social, religioso, etcétera, ¿no? Pero más o menos lo que dice eh, el diccionario es que el relativismo sostiene que los puntos de vista de las personas no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal. Considera que no hay verdad objetiva. Todo es relativo, eso según lo que dice eh, el diccionario. Pero vamos a nosotros en esta mañana tratar y ver alguna de las cosas que dice la palabra de Dios respecto al relativismo. Fíjense que en estos últimos tiempos se ve más acentuada, y es una de las ideas del espíritu del anticristo, de actuar bajo el manto del amor, y así de esta forma ha introducido cosas en nuestra sociedad, cosas como la tolerancia, por ejemplo. La tolerancia a muchas cosas, entre ellas la tolerancia al pecado, y cosas que se ven bien. Sí, es pecado, pero bueno, fija- fíjate, o sea, depende de la forma en que lo veas y etcétera, ¿no? Y esta es una cultura practicada, triste y lamentablemente, por muchos cristianos. Fíjense ustedes que en estos últimos años, en estas últimas décadas, se anhela y se busca lo que es la unidad con otras religiones, que nos unifiquemos, que veamos y vivamos el amor de Cristo, seamos unidos, unifiquemos con otras religiones, con otras corrientes doctrinales. Y esto lo vemos actualmente en el movimiento que ustedes lo habrán escuchado nombrar, el movimiento de la nueva era. No, no quiero hablar mucho de este movimiento, pero sí vemos que este movimiento, esta corriente, ha afectado
toda la sociedad, ha afectado y ha influido en toda la sociedad, incluyendo las iglesias cristianas, no son la excepción. Y este movimiento, la nueva era, su más fuerte lema es lo que les mencionaba recién, la unidad entre otras corrientes que no prediquen el único y verdadero evangelio, porque sabemos que hay un solo evangelio, no hay varios, y lo dice la palabra de Dios. Y bueno, una de las metas de esta corriente es eso, que no se predique el único y verdadero evangelio. Y así se relativiza la verdad, ¿no? Todo es relativo, se relativiza la verdad, se fusionan enseñanzas, es decir, doctrinas. Cuando decimos doctrinas son enseñanzas, conjunto de enseñanzas. Se fusionan enseñanzas, se fusionan costumbres, hábitos, tradiciones, etcétera, ¿no? Y hermanos, así se relativiza el valor absoluto de la verdad. Todo es relativo. La humanidad recibe esta modalidad, esta nueva forma, y la recibe con alegría, con ovación, ¿no? Con ovación, con alegría. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 13, textos 3 y 4. Apocalipsis 13, perdón, 13, versos 3 y 4, dice: vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y vio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Palabra de Dios, hermanos. Y bueno, dado que la bestia, es decir, el anticristo, es un falso Mesías, será una falsificación, una impostación de Cristo, ¿no? Y hasta pondrá en su momento en escena una resurrección falsa también. Y las personas lo seguirán, lo adorarán, porque estarán impresionadas por su poder, por sus milagros. Y este personaje unirá al mundo bajo su liderazgo, ¿no? Controlará así, de esta forma, la economía mundial. Si profundizamos Apocalipsis, podemos ver, la gente se impresionará con el poder e irá en pos de quienes lo muestran a este personaje con vigor, con alegría, con elocuencia, y porque lo van a ofrecer, lo van a promocionar. Pero los que siguen a la bestia o seguirán a la bestia se engañarán a sí mismos. Se engañarán a sí mismos, hermano, porque él usará su poder para manipular a los demás, para dirigir la atención hacia sí mismo, ¿no? Y para fomentar sus planes malignos. Dios, hermanos, Dios, por el contrario, él emplea su poder, que es infinitamente superior, para amar y edificar, para amar a la humanidad, para amar a su iglesia, edificar su iglesia. Así que, hermanos, no se deje engañar, no se deje engañar por las declaraciones de grandes milagros o informes acerca de una resurrección o de una reencarnación de alguien que pretende ser el Cristo. Hermanos, cuando Cristo vuelva, se les revelará a todos, y eso lo dice claramente, claramente, lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 24, puede leer los versos del 23 al 28. Queridos hermanos, querida iglesia del Señor, en la actualidad la verdad se reviste de relativismo. Ya la sociedad ni habla ni soporta que se exija un sí o un no en una conversación, en una negociación, en un compromiso. No, porque ya nadie quiere quedar mal con nadie, por ejemplo.
Y pareciera que todo se debe abordar, conversaciones, decisiones, lo que fuere, todo se debe abordar en un clima diplomático, híbrido, ambivalente, de medias tintas, incluso en escala de grises. Vieron que ya es como que ya las cosas no son negras o blancas, sí o no, 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 ya ahora todo en escala de grises. Relativismo, hermanos, relativismo. Y tristemente, ¿no? Tristemente algunos predicadores hablan de lo que no cause molestias a los oyentes, porque mucha gente va a la iglesia, a las iglesias, me refiero a las iglesias locales, y quieren escuchar, por supuesto, la palabra de Dios, pero lo que los anime, lo que los aliente, lo que los haga ilusionarse con el poder, con el crecimiento económico, con grandes milagros. Y cuando no escuchan lo que ellos quieren, por supuesto que no les gusta, ¿no? Y bueno, hay algunos predicadores que hablan de lo que no cause molestia, sino de lo que le guste a la gente. Ya no confrontan con el pecado. Se omite enseñar sobre el ecumenismo, por ejemplo, que alguna vez también ya lo enseñamos en la iglesia. Mm, No, no se habla, no se advierte a la iglesia contra el ecumenismo, contra falsas doctrinas o ambigüedades espirituales que existen. Ni hablar, hermanos, ni hablar, ya no se menciona, como les decía recién, el pecado, el arrepentimiento, no se menciona el infierno, no se menciona la sangre de Cristo, la cruz. Oh, vaya, es mala palabra mencionar alguna de estas cuestiones, que somos pecadores, que si la persona no se arrepiente se va al infierno, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar de pecado, que hay que arrepentirse, nacer de nuevo. Ya no se mencionan, no se mencionan, muy poco se mencionan estas cosas, estas realidades, estas decisiones que tiene que tomar un ser humano en la vida. Hermanos, pero, y podemos seguir hablando mucho, en este momento yo los invito a que veamos el relativismo, pero también la verdad a la luz de la Biblia. La fuerte corriente en su momento del pensamiento griego se dejó ver con mucha fuerza allá en los tiempos bíblicos. Ya se dejó ver el pensamiento griego con mucha fuerza. Por eso es que Pablo ya lo advertía a la iglesia. Le advertía a la iglesia de los peligros, de los peligros, de los peligros de la falsa filosofía. Pablo ya lo advertía, y ¿saben qué? Lo advertía en Colosense, por ejemplo, allí en capítulo 2. Les invito a que busquemos la carta a los Colosenses, capítulo 2, capítulo 2, verso 8. ¿Mm? Dice la palabra de Dios, Colosense 2:8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Eh, Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Allí lo leí en la traducción, nueva traducción viviente, pero la Reina Valera, es un versículo que muchos lo sabemos de memoria, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por algo ya el apóstol Pablo advertía a la iglesia en Colosas y a toda la iglesia de Cristo. Pero hermanos, el asunto de relativizar la verdad proviene de tiempos remotos, tiempos remotos. El mismo pueblo de Israel, queridos hermanos, nos revela ya esta tendencia. Y por eso es que hombres de Dios, hombres santos, hombres de Dios, no fueron aprobados por aquellos reyes paganos de aquella época, paganos desobedientes a la palabra de Dios, no fueron aprobados, no fueron populares, no fueron queridos. Y tenemos el ejemplo del profeta Elías, por ejemplo.
el profeta Elías. Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme a la lectura, por favor. Primera de Reyes 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra, dice el texto 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Y que no debe haber sido, hermano, no debe haber sido fácil para Elías confrontar al pueblo y a los profetas de Baal. Pero a Elías no le importó. Él puso en el tapete el relativismo, lo expuso, le puso énfasis, lo manifestó, lo dejó al manifiesto allí el relativismo diciendo: Jehová es Dios. ¿Sí? Jehová es Dios. Seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero en otras palabras les dijo: no existen dos verdades. Porque no existen dos verdades. En este caso, una era mentira, era falsa, y otra era real. Y hoy en la actualidad también, respecto a Cristo, a la verdad, a la verdad auténtica, no hay dos verdades. Hay una que es real, que es auténtica, y la otra es falsa, es mentira, hermanos. Podemos ver en la palabra de Dios que Dios condena el relativismo. Dios condena el relativismo, y cuánto más cuando se trata de sus cosas sagradas. Entre esas cosas sagradas, la adoración. La adoración, hermanos. Él no comparte su gloria. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Mm? Nuestro Dios es un Dios celoso. Y si seguimos avanzando en las Escrituras, llegamos al quinto libro y último libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hermanos, al repasar las Escrituras, al repasar esta experiencia del relativismo, de las advertencias del Señor, de la aseveración de Elías, y nos preguntamos: ¿qué dirá Dios de situaciones similares en la actualidad? Por ejemplo, hay muchas cuestiones que podemos exponerlas a la luz de la palabra y vemos que están relacionadas con el relativismo. Pero, por ejemplo, la famosa Navidad, que tanta controversia ha traído en estos últimos años, porque antes como que la iglesia cristiana la celebraba también, pero en estos últimos tiempos es como que ha habido más investigación, más profundización, se ha escudriñado las escrituras, se ha tratado de ser bíblico, y hay cosas que no son bíblicas. La famosa Navidad, donde todo el mundo, hermano, se une frente a esta celebración, que sin duda anuncia el nacimiento de un niño, de Jesús. Pero, hermanos, hay que cultivarse, pero no leer cualquier cosa, leer la palabra de Dios, leer libros de historiadores cristianos, pero consagrados al Señor, de sana doctrina, que sean fundamentalistas. Históricamente, hermanos, para los paganos, Navidad es el nacimiento de Baal. Para los cristianos es Jesús, ¿sí? En otras palabras, el relativismo nos lleva a claudicar allí entre dos pensamientos, tal cual como lo hizo el pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías que leíamos anteriormente, argumentando todo en el que se oponga, porque eso sí, somos rápidos para argumentar, ¿no es cierto?
argumentando todo lo que se oponga a este neopaganismo, con palabras convincentes, diplomáticas. ¿Mm? ¿Y qué es lo que se dice o el cristianismo dice respecto a la Navidad? Ah, todo depende cómo lo veas, cada uno lo ve a su forma, cada uno lo ve a su manera, todo depende. Relativismo, hermanos. Por eso es que yo le digo, no, hermanos, no, amados hermanos, la verdad, mencionamos la Navidad porque es lo más popular y es en la época del año donde más el cristianismo cae en pecado. Y yo sé que esto tal vez a muchos hermanos les choca y hasta no les gusta que se hable de estos temas porque no quieren quedar mal con los hermanos biológicos, con los hijos, con los abuelos, porque es una tradición, porque siempre lo hemos hecho, que cómo le vamos a decir que no. Hermanos, tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces la verdad, hermanos, no depende de cómo nosotros la miremos porque estamos jugando a ser Dios. No depende de cómo nosotros la miremos, hermano. La verdad tiene un valor absoluto, y no puede claudicar entre dos pensamientos. La propia naturaleza, la misma creación nos habla de una dualidad, de un sí o de un no. ¿Mm? Hermanos queridos, en la vida se sube o se baja, se ríe o se llora, se está vivo o se está muerto, no se puede estar las dos cosas a la vez. ¿Mm? Uno le puede preguntar a un familiar de otra persona y esa persona te puede decir, sí, está muerto, pero creo que está vivo. No. ¿Está vivo o está muerto? ¿Mm? ¿Se es hombre o se es mujer? No existe, hermanos, lugar a la ambivalencia o al relativismo. Recuerden, el relativismo siempre tiende a anular el valor absoluto de la verdad. Siempre. Es una regla. El relativismo siempre tiende a anular el valor absoluto de la verdad. Tengamos cuidado, hermanos. Tomemos esta enseñanza de parte del Señor, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho temor al Señor, porque si hemos sido salvos, hemos creído en Cristo y eso profesamos, una de las consecuencias de ser salvos es ser temeroso a Dios. Y si somos temerosos a Dios, debemos obedecer su palabra. No ser sabios en nuestra propia opinión, sino tomar la palabra de Dios en nuestras vidas y aplicarla. Queridos hermanos de Mirador del Lago, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos deja un tremendo legado en su palabra, un tremendo legado en su palabra respecto a esta enseñanza. Fue Él mismo quien de manera radical y categórica habló la verdad, y solo la verdad. Leamos, por favor, Mateo, capítulo, capítulo 5 de Mateo, verso 37. Mateo 5:37. Dice el Señor Jesús, nos enseña, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y otra traducción dice que porque lo que es más de esto es diabólico. ¿Mm? Tenemos que tomar la palabra de Dios, es nuestro. ¿Cuántas veces decimos que es nuestro manual de instrucción? Pero por allí nos olvidamos, hermanos. Es nuestro manual de instrucción para toda nuestra vida, para todos los ámbitos de nuestra vida, para todos los aspectos de nuestra vida. Mateo, capítulo 10, seguimos en el primer evangelio, Mateo, capítulo 10, versos 34 al 36, dice el Señor Jesús, recordemos que está hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos,
es que cuando nos convertimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, que se va formando cada día por medio de la palabra de Dios. Tenemos una nueva naturaleza que mora en nosotros. Ya estamos en la luz. Y nuestros familiares, por más que los amemos, pero no tienen la mente de Cristo. Y están como estábamos nosotros, en oscuridad. Y cuando estamos en oscuridad, es decir, en estado espiritual muerto, en estado espiritual natural, recuerden que venimos a este mundo muertos espiritualmente. Y claro que no van a pensar como nosotros. Y claro que nos va a costar decirles, no, esto sí, esto no se hace, esto yo no lo puedo hacer, esto Dios enseña que no lo debo hacer. Pero lo debemos hacer, hermano. Porque cuando pasen los años, ese familiar nuestro puede que por la predicación nuestra o por la predicación de otra persona llegue a Cristo. Llegue a Cristo, sea salvo. Y ese hijo, ese hermano va a venir y le va a decir, ¿por qué nunca me enseñaste de que la Navidad es un engaño, que Carnaval es diabólico, que etcétera, etcétera? No nos callemos con amor, pero hablemos, enseñemos, oremos y nosotros practiquemos lo que el Señor nos manda, aunque por allí haya familiares que les moleste. Pero nosotros tenemos que agradar a Dios, hermanos. No es posible vivir con dos ideas o con dos puntos de vista o puntos de vista sin distinguir lo bueno de lo malo. Claramente, claramente lo dice Isaías. Claramente lo dice Isaías, un versículo muy conocido también, Isaías 5:20. Lo dice así, de esta forma. Qué aflicción, porque la Reina Valera 1960 dice, ay, de los que a lo malo dicen bueno, etcétera, etcétera. Acá dice, qué aflicción. Ese ay se traduce como qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción, hermanos. Qué aflicción. Ay de los que a lo malo le dicen bueno, hermanos. Y eso hacemos muchas veces nosotros mismos, los hijos de Dios, para que no se nos vaya a ofender un familiar o un compañero de trabajo o un vecino. Claro que debemos ser amor, debemos practicar el amor, pero eso también es amor, hermanos. Eso también es amor. Cristo nos enseñó que no existe el relativismo, ni en la vida, ni en el camino hacia Dios, ni mucho menos en la propia verdad. Y, y vamos a ver varios versículos ya para ir terminando, para ir acercándonos al final de esta enseñanza que quiere el Señor que nos ayude a pensar, ¿no? Y a entender que el Señor quiere que cada día el carácter de su Hijo sea moldeado en nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, ya el Señor dijo claramente, el Señor dijo así, yo soy el camino. No dice yo a lo mejor, o depende, o quizás no. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les habla a los Gálatas y en el capítulo 4 de Gálatas, en el versículo 16, les dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermanos, hermanas, nos molesta que nos reprendan, nos molesta que nos exhorten, pero mientras esa exhortación venga por medio de la palabra de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios, es Dios el que nos está hablando. No nos tenemos que molestar, no nos tenemos que enojar,
Porque una de las características del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Debemos ser mansos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. El apóstol Pablo habla a Timoteo, habla a todos los cristianos, pero a Timoteo aquí le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Mm? Para que sepas, hermano, cómo conducirte en la casa de Dios. Volvemos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Necesito que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Juan 8, versículo 32, hermanos. Jesús habla acá de los verdaderos hijos de Dios. Y dice en el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, hermana, ¿conociste la verdad? La verdad es Cristo. Y el conocerla a esa verdad que es Cristo no es tan solo haber escuchado de Él, no es tan solo decir que crees en Él, decir que eres discípulo de Él, sino creer la palabra de Dios y dejar que la palabra sea introducida, sea implantada en tu corazón, en tu mente y que produzca efecto, que produzca transformación. Si somos hijos de Dios, no podemos seguir pensando como cuando éramos del mundo, como cuando éramos gentiles en el sentido de la incredulidad, como cuando éramos paganos. No podemos seguir con las mismas costumbres, no podemos seguir con los mismos hábitos. No da lo mismo escuchar una prédica, una enseñanza de hijos de Dios y de siervos de Dios que escuchar un sermón de, no voy a dar nombres porque no es bueno dar nombres, pero de otra corriente doctrinal, o escuchar una misa, o escuchar, no sé, algo de otra. No, 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 no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios. Podemos anexar alguna lectura a la palabra de Dios, puede ser algún libro, pero siempre nos tenemos que cerciorar que ese autor sea un hijo de Dios, que no sea un hereje, que sea un hijo de Dios consagrado, que practique sana doctrina, que esté en una iglesia que se practique, se enseñe la sana doctrina. Si escucho audios, tienen que ser de hermanos que sabemos que hablan la verdad, que enseñan el único evangelio, que su palabra verdaderamente es la palabra de Dios, ¿no? Que no sean palabras corrompidas con las nuevas corrientes, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eres libre ya, eres libre de la esclavitud del pecado, eres libre de las tradiciones paganas, eres libre del relativismo, pero te lo debes creer y debes practicar lo que Dios te enseña. Que el Señor te bendiga, Iglesia de Cristo, que podamos todos seguir creciendo en el amor y en la unidad, en la unidad que el Señor nos manda a cuidar. Hermanos queridos, los abrazo en el amor de Cristo y les invito a que nos despidamos con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y Padre Todopoderoso, gracias por abrirnos los ojos, por advertirnos a través de tu palabra, para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no nos golpeemos, para que no seamos heridos con nuestras malas situaciones, con nuestras malas decisiones. Gracias por tu palabra y perdónanos, porque muchas veces pedimos tu bendición a las decisiones que nosotros tomamos egoístamente, Señor. Bendícenos y líbranos a regirnos solo por la enseñanza de tu palabra,
a seguir el consejo de siervos tuyos consagrados al Señor. Hay grandes programas, hay canales en algunas redes a donde hay prédicas que nos enseñan sana doctrina. Hermanos de Mirador del Lago, bendice a nuestros hermanos, Padre Santo de Mirador del Lago, de todas aquellas personas que escuchen este audio, Padre Santo, bendícenos, Padre. Gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias, Señor, por tu paciencia, gracias por tus misericordias que se renuevan día a día. Te alabamos, amado Dios, y te damos gracias por esta enseñanza. Y ayúdanos a entender que está en nosotros la decisión de obedecerte y practicar lo que hoy nos ha enseñado. En el nombre de Cristo Jesús, te rendimos toda la gloria y el honor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Excelente domingo, queridos hermanos.